Saludamos a nuestros hermanos de Casa de Oración Querétaro, Casa de Oración Zumpango y a todos aquellos que nos escuchan por medio de los distintos medios digitales. Continuamos con nuestra serie titulada Hombres del Antiguo Testamento y el día de hoy estudiaremos la vida de un hombre perfecto y recto delante de los ojos de Dios. Hablaremos de Job, el hombre íntegro. Antes de iniciar con el estudio, me gustaría que me pudiera acompañar en una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Te damos gracias, bendito Padre, por darnos el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra un día más, Señor, de conocerte y que tú puedas bendecir nuestras vidas, bendito Padre, por medio del conocimiento de tu palabra y de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, porque podemos hablar con denuedo tu palabra, Señor, porque podemos hablarlo con libertad, bendito Dios, y podamos estudiarlo. Te rogamos, bendito Padre, que traigas en nosotros, Señor, un espíritu de sabiduría y de entendimiento, Señor, que ilumines nuestros ojos, bendito Dios, espirituales, para que podamos entender tu palabra. Por tus misericordias te lo rogamos. Amén. Job, más conocido por los lectores de la Biblia como el hombre recto y justo que sufrió injustamente, su vida ejemplifica a quienes a menudo se preguntan ¿por qué sufre el hombre recto y justo? La fe de Job en Dios es probada al extremo y la historia nos enseña que muchas veces no estamos conscientes de las muchas maneras en las que el Señor obra en la vida de los creyentes. Como veremos, las pruebas de Job comienzan en las cosas materiales, después en la vida familiar y por último en la vida personal, es decir, en su salud. La vida de Job nos da enseñanzas muy valiosas sobre cómo un verdadero seguidor de Dios puede obrar fielmente en medio de las aflicciones, de los altos y bajos que tenemos nosotros en esta vida terrenal. Y es que a veces creemos que por orar, por ir a la iglesia, por diezmar, estamos exentos de alguna prueba que el Señor pueda tener para nosotros. Pensamos que por tener algún ministerio en la iglesia, Dios tendrá un trato diferente con nosotros y no sufriremos porque nos consideramos buenos. Este es un pensamiento que está muy alejado de lo que la Biblia nos enseña. Cuando vemos la vida de Job, observamos a un hombre justo, sufriendo cualquier cantidad de pruebas. La pregunta que a menudo nos hacemos de ¿por qué sufre el justo inocente? Es una pregunta muy difícil de responder, ya que en nuestra lógica humana a veces queremos darle un sentido diferente a lo que la Biblia nos enseña. La lógica humana nos indica que haciendo buenas obras nos irá bien y haciendo malas obras nos irá mal. Incluso vemos en la vida de los apóstoles, cuando caminaban con el Señor Jesús en la tierra, vemos esta forma de pensar. Si usted me acompaña, por favor, a Juan 9, 2 y 3. Dice Juan capítulo 9, versículo 2, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este pasaje nosotros vemos que los discípulos supusieron, como la mayoría de los palestinos en su tiempo, que el pecado era la causa principal de todo sufrimiento. Ellos tenían esa idea, que si alguien sufría, alguien padecía, era porque en algún momento había pecado, él
o sus padres. Y aunque el pecado puede ser una causa importante del sufrimiento en la vida de un todo ser humano, como lo indican las Escrituras con claridad, este no siempre es el caso. Y esto también lo vemos claramente en las Escrituras. Si usted me acompaña a 1 de Pedro 3:18, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces leemos en 1 de Pedro 3:18 que Cristo padeció, el justo por los injustos. Vemos aquí un hombre justo padeciendo. Y este principio que vemos en este pasaje de un justo padeciendo, también lo observamos en la vida de Job. La Biblia nos enseña que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Job 1:1. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué llevó a Job a ser considerado un hombre perfecto y recto delante de Dios? Bueno, pues hay muchos rasgos en la vida de Job que nos indican claramente qué lo llevó a ser un hombre perfecto y recto delante de los ojos de Dios. Si usted escudriña las Escrituras, si lee y estudia la vida de Job, se dará cuenta que hay múltiples razones y rasgos de su carácter que lo llevaron a ser un hombre recto. El día de hoy solo estudiaremos 4 principios o 4 rasgos en el carácter de Job, por lo cual él fue un hombre recto. El primero de ellos que veremos es que Job era un hombre espiritualmente maduro. Job era un hombre espiritualmente maduro. Y esto lo vemos en Job 2:3, si me acompaña con su Biblia. Dice Job capítulo 2 versículo 3, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro de Job, para este entonces ya habrán pasado muchas pruebas en la vida de Job. Nosotros vemos en el primer capítulo, el capítulo 1, versículo 14 al 17, vemos cómo Job ya había tocado sus posesiones, sus bienes materiales. Y en el mismo capítulo 1, el versículo 18 y 19, vemos cómo el enemigo ya había tocado a su familia. Entonces, cuando leemos esta parte en el capítulo 2, donde el Señor dice que no hay otro varón como él, ¿sí?, perfecto y recto, y que todavía retenía su integridad. Dios seguía presumiendo a Job, a pesar de las circunstancias que le habían acontecido. Job no había pecado con sus labios, Job no había blasfemado, ni mucho menos había dejado de confiar en Dios. Si usted me acompaña a Job 1:14 al 17, Job capítulo 1, versículo 14 al 17, nosotros leemos en las Escrituras lo siguiente: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió.
Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. La crisis financiera de 2009, una de las peores crisis que ha afectado a nuestro país en los últimos 70 años, afectó gravemente a Estados Unidos y a muchos otros países del mundo. Esta crisis dejó a millones de personas sin su empleo, sin su sustento, y por lo consiguiente pues incrementó la pobreza. Y también dejó a muchos empresarios pobres, empresarios que en pocas horas pasaron a ser personas multimillonarias a estar en la ruina. Y algunos de ellos no pudieron superar esta frustración de perder sus fortunas. Y el único camino que ellos encontraron fue el suicidio. Cuando nosotros vemos esta situación en estos hombres que lo perdieron todo, por un lado tenemos a Job, un hombre que confiaba no en sus riquezas, sino confiaba en Dios. Vemos la fortaleza que le dio Dios al perderlo todo. Y aún mantenía su integridad y su rectitud. Y por otro lado, vemos a estos hombres que perdieron también todo, sus riquezas, pero que su confianza no estaba basada en Dios, sino en sus propias riquezas. Y no pudieron contra ello. Ni sus familias fueron un motor o un motivo suficiente para salir adelante, para reponerse y echarle ganas. Es ahí donde nos lleva a pensar, o donde tenemos que pensar dónde está nuestro tesoro, dónde están puestos nuestros ojos, en quién están puestos nuestros ojos o en qué están puestos nuestros ojos. La Biblia nos enseña que donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Y si nosotros hemos puesto nuestros ojos en las cosas materiales, seguramente el día que nos ocurra lo que a estos empresarios, ese día también lo perderemos todo, y quizá hasta nuestra vida. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza, como lo hizo Job, en Dios, no importan las cosas que puedan venir, no importa si el día de mañana nos quedamos sin trabajo, no importa si nos quedamos con los ahorros de toda nuestra vida, porque seguiremos teniendo a Dios. Debemos buscar hacer tesoros en el cielo donde ni el orín ni la polilla pueden corromperla, donde no hay ladrones que lo hurtan. Debemos crear esos tesoros y poner nuestros ojos ahí, el saber que esta vida es pasajera y que si bien es cierto necesitamos de cosas materiales para vivir, necesitamos alimento, calzado, vestido, también es cierto que la Escritura nos enseña que debemos estar acostumbrados a todo, como Pablo. Sé vivir escasamente y sé vivir abundantemente. Dice, y teniendo sustento y abrigo, estad contentos. No pongamos nuestra confianza en las cosas vanas, en las cosas que hoy son y mañana ya no son. Pongamos nuestra confianza en las cosas eternas para que, aun y cuando nos pueda venir alguna prueba, podamos estar firmes. También vemos que el enemigo no solo tocó sus posesiones, sino también a su familia. Y cuando leemos Job capítulo 1, versículo 18 y 19, nos dice lo siguiente: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito.
Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darles la noticia. No obstante que había perdido sus cosas materiales, Job ahora había perdido a su familia, a sus hijos. Todos aquellos que hemos pasado por una situación de pérdida de un valor, de un familiar con gran valor, un familiar muy cercano a nosotros, un padre, una madre, unos hijos, un hermano, podemos darnos una idea de lo que significa el dolor de perder a un ser querido. Y volvemos al mismo principio que mencionábamos hace un momento. Si nosotros ponemos nuestra confianza, si nosotros ponemos nuestra felicidad, nuestro corazón en nuestra familia, el día que ellos no estén, ese día lo habremos perdido todo también. Y aquí vemos que aun cuando Job perdió a su familia, perdió a sus hijos, él permaneció firme porque era un hombre maduro. Era un hombre que sabía que Dios daba las cosas, que todo provenía de Él y que por lo tanto Él tenía el poder para dar y para quitar. Y nosotros debemos tener esa confianza en Dios, en que Él tiene cuidado de nosotros, de nuestra familia, pero cuando es su voluntad que Él se lleva a alguno de nuestra familia, también debemos entender que es parte de la soberanía de nuestro Señor. Hay muchas personas que pierden familias, que pierden a un hijo, a una esposa, y no saben qué hacer. Y se pierden en los vicios o incluso buscan el camino del suicidio, porque creen que su vida ya no tiene sentido. Pero realmente lo que debiera dar sentido a nuestras vidas no son ni las cosas materiales, ni nuestras familias, ni nuestros estudios, ni nuestro trabajo, sino lo que realmente debe darle sentido a nuestra vida es Cristo. Es nuestro Señor en nuestro corazón, el servirle, que el vivir para nosotros sea Cristo. Cuando seguimos estudiando la vida de Job y seguimos viendo lo demás que le fue aconteciendo, vemos que posteriormente el enemigo tocó su salud y su persona. Eso lo vemos en Job capítulo 2, versículos 7 y 8. Y la Biblia dice en Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. La ya muy conocida pandemia del COVID-19, que tuvo sus inicios en China a finales del año pasado y que se ha expandido por todo el mundo, está tocando en la vida de las personas las mismas 3 áreas que tocó el enemigo en la vida de Job, es decir, en sus riquezas, personas que han perdido sus trabajos, por los cierres de las empresas, o los mismos empresarios que han perdido sus empresas. ¿Sí? Hay personas que han perdido a un familiar por esta pandemia, se han enfermado del virus y en cuestión de días han fallecido. Hay personas que han perdido su salud, es decir, que se han enfermado y que están a punto de morir. Y cuando nosotros vemos, por un lado, lo que acontece en este momento en el mundo, y vemos que posiblemente hay personas que nos estén escuchando, que están pasando por estas 3 circunstancias, por estas mismas circunstancias que Job, permítanme recordarles que Job, en todo esto, en todo lo que le pasó, no pecó.
ni atribuyó Dios o a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Dios permitió que en la vida de Job ocurrieran estas pruebas por su soberanía. Y si Dios está permitiendo que en tu vida esté ocurriendo estas mismas pruebas, debes entender que Dios está permitiendo esto por un bien mayor. Nosotros debemos permanecer firmes en el Señor, porque nuestra reacción debe ser la de un cristiano maduro. Así como Job, donde dice, ¿aceptaremos solo lo bueno del Señor y lo malo no aceptaremos? Tenemos que decir como Job, Dios dio, Dios quitó. Debemos darle la gloria a Él aún en nuestras circunstancias. Porque en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos recordar que el Señor ha vencido al mundo. Y que esta aflicción será solo por un momento, pero en la eternidad nosotros viviremos glorificando el nombre del Señor. De esta parte de los rasgos del carácter de Job, nosotros debemos extraer esa parte importante. Debemos ser hombres maduros, hombres que buscan a Dios y que permanecen firmes ante las adversidades. ¿Sí? Otro rasgo en el carácter de la vida de Job es que Job era un sacerdote para su familia. Si usted me acompaña a Job capítulo 1, versículo 5, leemos lo siguiente. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cuando nosotros recordamos cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento, recordamos que en el tabernáculo él entraba en el lugar santísimo, a la presencia del mismo Dios. Para ser el sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Es quien ofrecía el sacrificio. Y Job, como sacerdote de su familia, iba e intercedía por sus hijos y ofrecía sacrificio por sus hijos. La enseñanza para nosotros de este rasgo del carácter de Job es muy importante, porque Dios nos ha constituido a ti y a mí como reyes y como sacerdotes de nuestra familia. En Apocalipsis 1, del 5 al 6, nos dice lo siguiente: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos dice claramente que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y como sacerdotes nosotros debemos interceder, como lo hacía Job, debemos interceder por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestra familia. Como varones, cabezas del hogar, nosotros debemos seguir el ejemplo de Job e ir todos los días y orar por nuestra familia y pedir por nuestra familia e interceder por nuestra familia. Y por supuesto, no solo por nuestra familia, también por las demás personas. Pero nuestra familia que tenemos en casa, primeramente, y también a los de nuestra casa de oración, es decir, a los hermanos de la iglesia, a los pastores,
debemos interceder, porque no sabemos por qué situaciones estén pasando. A veces desconocemos lo que ellos traen de cargas en sus vidas y nosotros debemos ser esas personas que pueden ayudar por medio de una oración. Debemos ir delante de Dios y ofrecer el sacrificio y pedir por el pueblo y pedir por nuestras familias. En alguna ocasión yo escuchaba alguna predicación de un pastor que estaba platicando acerca de la vida de Adán y Eva y decía, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente estaba engañando a Eva? ¿Dónde estaba él? Y yo le pregunto, ¿dónde está usted? Cuando en su familia hay alguna tempestad, alguna calamidad o alguna prueba, ¿dónde está usted? Nosotros debemos estar ahí, debemos ser los primeros que estemos cuidando a nuestra familia, que estemos viendo por su vida espiritual, que los estemos animando a seguir adelante, que no debemos permitir que ningún dardo del enemigo pueda prevalecer contra nuestra familia. El tercer rasgo del carácter de Job que me gustaría platicar es que Job era un hombre sabio. En Job capítulo 2, versículo 10 nos dice lo siguiente. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job era un hombre sabio. Estas palabras no las dice cualquier persona. Las dice una persona que conoce a Dios, que confía en Dios y una persona sabia. ¿Recibiremos de Dios el bien y del mal no recibiremos? Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:28, un verso muy conocido para todos los cristianos y los que leemos la Biblia, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este verso inicia con la palabra y sabemos, ¿sí? Sabemos que todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que no desconocemos. Hay un conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Que en el mundo tendremos aflicciones. Usted y yo debemos estar conscientes de que en el mundo tendremos aflicciones, pero que todas esas aflicciones, encaminadas por Dios, dirigidas por Dios, van hacia un propósito eterno, un propósito más alto, ¿sí? El propósito en la vida de Job era que nosotros un día estuviéramos hablando de él, entendiendo cómo reaccionó ante las situaciones que le acontecieron. ¿Cuál es el propósito de nosotros, de las aflicciones? Si usted está pasando ahorita por alguna aflicción, alguna prueba, como varón, ¿cuál es el propósito? Usted y yo no debemos cuestionar a Dios del porqué de las cosas, sino el para qué. Y no debemos ver lo que está enfrente de nuestra nariz, sino debemos ver el fin más alto. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia primitiva, nosotros vemos cómo ellos fueron perseguidos y fueron maltratados y fueron asesinados y encarcelados y todo lo que les pasó. Y a veces decimos,
en nuestra humanidad, Señor, ¿cómo no los cuidaste? ¿Por qué permitiste eso? La realidad de las cosas, hermanos, es que el Señor permitió eso para que su evangelio se extendiera. Los cristianos de la iglesia primitiva estaban ahí, y ¿cuándo iban a dar testimonio a todo el mundo? ¿Qué pasa con la gran comisión? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Qué fue lo que ocurrió con la persecución? Que el evangelio se esparció a todo el mundo. Al ser perseguidos, tuvieron que huir, tuvieron que irse a diferentes lugares, y con ello el evangelio fue esparcido en todo el mundo. Entonces, ¿cuál era el fin más alto? Que el día de hoy usted y yo estuviéramos leyendo una Biblia. Que el día de hoy usted y yo estuviéramos platicando de esa iglesia primitiva. Era el fin más alto. Más que cuidarlos y tenerlos ahí dormidos en su cama o dormidos viendo bueno, no tenían televisión en ese tiempo, pero estando ahí sentados, predicándose el uno al otro, y ya sabían. No, 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 hermanos, debemos buscar entender cuál es el fin más alto de aquello que nos está aconteciendo en nuestras vidas. Porque toda prueba que el Señor nos pone es por un fin, es por un propósito, y debemos buscarlo, ¿sí? También vemos dentro del carácter de Job que él era un hombre íntegro. En Job 2:9 nos dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La palabra integridad que nosotros leemos aquí viene del hebreo tam, que significa ser o estar completo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de integridad, es que algo está completo. Y Job era un hombre íntegro, era un hombre completo. Y hay personas que pueden tener ciertos rasgos, ciertas cualidades, pero que no son íntegros. Hay personas que son honestas, por ejemplo, pero son adúlteras. Hay personas que son fieles, pero son ladrones. Y la integridad habla de que nosotros debemos estar completos, o sea, debemos ser honestos, fieles, ¿sí? Esa es la parte que nos toca, buscar ser íntegros como Job. Lógicamente no lo haremos en nuestras fuerzas. Dios es quien se encargará de pulirnos, de formarnos, ¿sí? Como el barro, como el alfarero que moldea el barro, pero debemos nosotros dejarnos moldear o ser moldeados por nuestro Señor, para que un día alcancemos la integridad. Nosotros vemos que Job era un hombre íntegro porque no pecó con sus labios. ¿Y qué pasa con nosotros cuando tenemos alguna angustia, alguna prueba? Lo primero que hacemos es decir preguntas o hacer preguntas al Señor de por qué me está pasando a mí, Señor. Y entonces ya estamos cuestionando a Dios del por qué nos pasan las cosas con nuestros labios. Y Job no fue así. Él mantuvo su confianza en el Señor. ¿Y qué sucede con nosotros cuando algo nos acontece, alguna prueba? ¿Mantenemos nuestra confianza en el Señor? ¿O empezamos a desconfiar empezamos a decir, oh Señor, yo creo que no eres tan poderoso como yo pensaba porque no me cumpliste el milagro que yo quería? No, hermanos, no, varones, nosotros debemos seguir confiando en el Señor a pesar de las circunstancias. También vemos que Job, dentro de la integridad que él tenía, ¿sí?, mantuvo siempre su fidelidad a Dios.
Él no buscó otros dioses, no dijo, bueno, pues si no es con él, con este Dios, ahora con otro Dios. No, él fue fiel a Dios. Siempre sus ojos en Dios. Primero Dios, luego Dios y siempre Dios. Y nosotros debemos tener nuestra confianza en nuestro Dios, en Cristo. Debemos mantener siempre nuestra confianza. Y también debemos esperar en Él. Recordemos lo que nos dicen las Escrituras, que la tribulación, que la angustia produce paciencia. Y debemos ser pacientes. Así que si usted ha pedido paciencia en el Señor y está pasando por alguna angustia, dele gracias a Dios. Y está contestando su oración. ¿Sí? Debemos confiar, debemos esperar en Dios, en que tiene, Él tiene todo bajo control. También vemos en la vida de Job que él confió en la soberanía de Dios. Porque le dijo, Señor, yo no conozco los propósitos, no conozco lo que tú tienes preparado o el por qué estoy pasando por esto. Lo único que sé es que tienes control de mi vida. Entonces, hermanos, debemos recordar siempre que Dios en su soberanía tiene cuidado de nosotros y busca nuestro crecimiento espiritual. Cuando no hay explicaciones racionales y ni siquiera teológicas para el desastre y el dolor, debemos confiar en Dios. La vida de Job enfatiza la importancia de confiar en los propósitos de Dios en medio del sufrimiento. Porque el sufrimiento, como cualquiera de las experiencias humanas, está dirigido por su sabiduría divina y perfecta. Quizá nosotros nunca podamos conocer la razón específica del sufrimiento, pero nosotros debemos confiar en Él. Debemos confiar en el Dios verdadero. Esa es la verdadera respuesta al sufrimiento. Confiar en el Señor, esperar en el Señor y no desmayar. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.